18 de abril de 1944. Campamento Estrella, Nebraska. El sargento mayor Eric Brenner desciende del tren. El aire de Nebraska es denso, cargado de la promesa de una tormenta, tan diferente de la brisa marina del Mediterráneo que aún recuerda en sus pulmones. Ha viajado durante 8 semanas desde las trincheras embarradas de Ucrania hasta la base naval de Charleston, a este vasto e interminable mar de tierra, el corazón de América. El campamento se extiende por una pradera que se pierde en el horizonte. No hay colinas ni bosques densos, solo campos de trigo que parecen abrazar el cielo. Un oficial estadounidense, con un acento del centro oeste que le es totalmente ajeno, lee nombres de un portapapeles. Su voz resuena en el patio de procesamiento, donde 300 veteranos del Frente Oriental, con sus uniformes desgastados, esperan bajo un sol abrasador. Trabajarán para agricultores locales, mano de obra agrícola. Se les pagará 90 centavos al día, anuncia. Hace una pausa, escaneando su lista. Brenner, usted irá a la granja de los O'Connell. Brenner se congela. Su garganta se cierra. O'Connell, el oficial continúa, ajeno a la conmoción que sus palabras provocan. Schmidt, usted irá con los Kowalski. Müller, los Svensson necesitan ayuda con la cosecha de avena. Richter, usted se dirige a la propiedad de los Jensen. Los alemanes intercambian miradas furtivas. Estos no son nombres americanos, son nombres que resuenan con su propia historia, aunque de una manera distinta. Nombres de las aldeas de sus bisabuelos, de los cementerios donde yacían parientes lejanos, de las listas militares de sus abuelos. ¿Acaba de decir que trabajaré para alguien llamado Kowalski?, susurra el soldado Gunther Schmidt a Brenner. Mi abuela era una Kowalski, polaca, pero Kowalski al fin. Habían hecho la aritmética durante la travesía del Atlántico. 6 semanas en las bodegas de los barcos de transporte, calculando números para matar el tiempo y la incertidumbre. 6 millones de centroeuropeos, entre polacos, irlandeses y escandinavos, habían inmigrado a América entre 1820 y 1920. 6 millones, eso es el doble de la población de Varsovia. Naciones enteras levantadas y trasplantadas a través de un océano. La maquinaria de propaganda nazi les había dicho que estos inmigrantes estaban sufriendo, esclavizados por banqueros judíos, muriendo de hambre en guetos urbanos, rogando por regresar al Reich. Goebbels mismo había proclamado: nuestros hermanos raciales en América claman por liberación. Pero ahora, el tren que los lleva del campamento a las granjas muestra algo diferente. Cada buzón que pasan atestigua una verdad distinta. Johnson, Peterson, McCarthy, O'Malley, Nowak, Olsen. Cada nombre una pequeña traición a todo lo que les habían inculcado. 19 de abril de 1944. Condado de Saline, Nebraska. 6:30 de la mañana. Eric Brenner se encuentra al borde de la propiedad de los O'Connell. No puede ver dónde termina. Los surcos de trigo se desvanecen en la niebla matutina. Un enorme granero azul, más grande que cualquier edificio de su pueblo natal, se alza en el paisaje como una fortaleza. Patrick O'Connell sale de una casa con luces eléctricas encendidas en cada ventana, incluso al amanecer, incluso en tiempos de guerra. Un despilfarro tan casual de energía. O'Connell es alto, de hombros anchos, vistiendo overoles de mezclilla que costarían el salario de un mes en Alemania, americano de 6ª generación. Aunque Brenner no lo sabe todavía, su tatarabuelo dejó Irlanda en 1845. El mismo año en que la familia de Brenner casi muere de hambre en Prusia Oriental. O'Connell habla inglés con un acento del centro-oeste. Debe ser Brenner. Escuché que venían ustedes, los muchachos. Luego, casi como una ocurrencia tardía, añade: ¿Caelge? ¿Entiende irlandés? Las palabras son acentuadas, americanizadas, las sílabas suavizadas por generaciones de inglés, pero son irlandesas, inconfundiblemente irlandesas. Brenner asiente, incapaz de hablar. O'Connell cambia a un irlandés oxidado pero funcional. Mi abuela insistió en que aprendiéramos. Dijo que debíamos saber de dónde veníamos, incluso si nunca íbamos a regresar. El recorrido que sigue rompe el entendimiento de Brenner sobre el mundo. Patrick O'Connell posee 650 acres. En Alemania, cualquiera con 100 acres es parte de la aristocracia terrateniente. Los terratenientes de Prusia promedian 500 acres. O'Connell, descendiente de campesinos irlandeses, los supera a todos. Posee 2 tractores International Harvester.
Brenner ha visto exactamente 3 tractores en toda su vida. Todos ellos pertenecían a la Wehrmacht. Posee una cosechadora combinada que cuesta $2.800. Eso es más de lo que la mayoría de las familias alemanas ven en toda una vida. Posee una camioneta Chevrolet de 1943, a pesar de la guerra, a pesar del racionamiento. Un civil con una camioneta privada. Tiene electricidad en toda su casa. No solo una bombilla por habitación, sino múltiples accesorios. Enchufes eléctricos por todas partes. Un refrigerador eléctrico zumbando en la cocina. Una estufa eléctrica para cocinar. Una radio Philco en nogal pulido. Un teléfono montado en la pared. Fontanería interior con agua caliente. Gira una manija y el agua caliente fluye. No se requiere calefacción. No hay que acarrear agua de pozos. El desayuno que sirve la señora O'Connell podría alimentar a la familia de Brenner durante 4 días. Huevos, 7 de ellos solo para él. Tiras de tocino apiladas como leña. Tostadas de pan blanco comprado en la tienda untadas con mantequilla. Mantequilla de verdad, no margarina, no pasta de nabo. Mantequilla. Zumo de naranja en un vaso alto. Café con crema y azúcar. Tanto la crema como el azúcar, como si el racionamiento nunca hubiera existido. Mis hijos están luchando en el Pacífico, dice O'Connell, sirviendo más café de una cafetera aparentemente inagotable. 3 hijos. Quizás contra tus aliados. Mundo extraño, dice. Lo dice sin odio, sin ira, solo como un hecho. Sus hijos están matando japoneses, aliados de Alemania, mientras él alimenta a alemanes. ¿Su familia? Brenner finalmente logra preguntar. Malas cosechas, hambrunas, no había futuro allí, responde O'Connell. Mi tatarabuelo caminó de Cork a Galway. Vendió todo por pasaje en barco. Llegó con $19. Y ahora O'Connell mira por su ventana los campos interminables. Ahora gano unos 15,000 al año. Un buen año, quizás 18,000. Brenner no puede procesar el número. Un obrero de fábrica alemán gana 2.200 Reichsmarks anualmente. Tal vez si tiene suerte, si hay trabajo. Si la fábrica no ha sido bombardeada. El recorrido por la despensa viene después. La señora O'Connell, nacida Ingrid Svensson, abre puerta tras puerta, estantes apilados hasta el techo, conservas caseras, cientos de frascos. Tomates, judías verdes, maíz, melocotones, peras, mantequilla de manzana, mermelada de fresa. Artículos comprados en la tienda, café, azúcar, harina en sacos de 50 libras, cajas de Coca-Cola. Podríamos comer durante un año sin salir de la granja, dice simplemente. En Königsberg, la madre de Brenner hace cola durante 5 horas para un trozo de pan negro. Los números en toda América son asombrosos. Para 1940, Wisconsin es 30% germano-americano, Minnesota 25% escandinavo-americano. Milwaukee tiene periódicos polacos, teatros irlandeses, cervecerías alemanas, hasta que la Primera Guerra los hizo antipatrióticos. Ahora son solo periódicos americanos, teatros americanos, bares americanos, pero los nombres permanecen. Miller, Johnson, Olson, Schmidt. Minnesota tiene 150 pueblos con nombres escandinavos o alemanes. New Ulm, Noruega, Lübeck, Hamburgo, Copenhague. Inmigrantes que huyeron del viejo continente y luego lo reconstruyeron pieza por pieza, nombre por nombre en la pradera. En Texas hay un dialecto llamado Texas alemán, hablado por 80,000 personas, inmigrantes que llegaron en las décadas de 1840 y crearon su propio mundo en Hill Country. En el campamento Hearn, Texas, el soldado Klaus Richter es asignado a trabajar en un pueblo llamado Fredericksburg. Fredericksburg, como la ciudad de Prusia, pero nueva. Todo en América es nuevo. Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, New Braunfels. El fundador, el príncipe Karl de Solms-Braunfels, que trajo 7,000 inmigrantes a Texas en 1845. No huyendo de la pobreza, él era aristócrata, huyendo del futuro que veía venir, las guerras, el nacionalismo, la sangre que empaparía el suelo europeo durante el próximo siglo. Estos inmigrantes convertidos en tejanos ahora poseen ranchos ganaderos que abarcan miles de acres, desmotadoras de algodón que procesan millones de libras, torres petrolíferas bombeando oro negro, tiendas generales que sirven a las comunidades, bancos que otorgan hipotecas. Se suponía que estaban muriendo.
escribe Richter a su madre, aunque sabe que la carta será censurada. Se suponía que nos necesitaban, pero son más ricos que cualquiera que conocí en Alemania. Conducen Cadillacs, tienen piscinas. ¡Piscinas, madre, para recreación! Junio de 1944. Reading, Pensilvania. 300 prisioneros de guerra llegan al aeródromo del ejército de Reading. Reading es 80% de descendencia germano-americana o Pennsylvania Dutch, que no es holandés en absoluto. Deutsch, alemán, corrompido por las lenguas americanas en Dutch. Los prisioneros son procesados por el sargento Klaus Miller, cuyo abuelo abandonó Renania en 1885. El cabo Hans Schulz, cuya familia huyó de la hambruna irlandesa. El soldado Peter Jorgensen, americano de tercera generación que no habla alemán, pero cuyo nombre resuena en la historia escandinava. Todos soldados americanos, todos con apellidos europeos, todos luchando contra Alemania. El soldado Wilhelm Weiss no puede comprenderlo. Estos son Volksgenossen, camaradas raciales en la ideología nazi. Deberían ser aliados. La sangre debería llamar a la sangre. En cambio, el hijo del sargento Miller está pilotando B-17 sobre Berlín. El hermano del cabo Schulz comanda un destructor de tanques en Francia. El primo del soldado Jorgensen murió en Anzio luchando contra alemanes. El campo de Pensilvania es un mundo espejo. Los símbolos hexagonales en los graneros, arte folclórico germánico, las comidas, Scrapple, Chucrut, Pretzel. Los nombres, Joder, Grad, Weber, anglicizados de Weber, Schneider. En la granja de los Joder, donde Weiss trabaja, la conversación en la cena fluye entre inglés y Pennsylvania German. El dialecto tiene 300 años, congelado en el tiempo, portando palabras que ya no existen en el alemán moderno. El abuelo del Minma señor Joder llegó en 1825, sin nada. Ahora la familia tiene 450 acres, 70 cabezas de ganado, equipo de ordeño moderno, 2 coches y un hijo en Harvard. ¡Harvard! Los Joder, que habrían sido siervos en Alemania, tienen un hijo en Harvard. ¿Por qué no se quedó su abuelo?, pregunta Weiss. ¿Quedarse para qué?, responde Joder. ¿Para ser reclutado en algún ejército? ¿Para morir por algún príncipe? Aquí elegimos nuestras Sentenciendo, propias guerras. La ironía es profunda. América está librando una guerra que eligió. Alemania está librando una guerra que un solo hombre eligió. Domingo, 9 de julio de 1944. Iglesia Luterana de San Juan, Missouri. 25 prisioneros de guerra tienen permiso para asistir a la iglesia. La congregación es 100% de descendencia alemana. El servicio alterna entre inglés y alemán. El himnario es bilingüe. Las vidrieras fueron hechas en Múnich. En 1888, cantan Ein feste Burg ist unser Gott. Castillo fuerte es nuestro Dios. El himno de Martín Lutero en alemán, en América. Mientras las bombas americanas caen sobre ciudades alemanas, el soldado, Georg Metzger, se sienta entre la señora Hoffmann, cuyo abuelo dejó Baviera en 1855, y el señor Becker, cuyo hijo está en el Pacífico, luchando contra japoneses que están aliados con los alemanes. La congregación canta con fervor. No son personas que abandonaron su herencia. La trajeron consigo, la preservaron, la transformaron. El sermón trata sobre el perdón. El pastor, el reverendo Schmidt, perdió un sobrino en Italia a causa de la artillería alemana. Predica el perdón mientras la estrella dorada de su sobrino cuelga en la ventana de la iglesia. Después de la iglesia, la congregación sirve el almuerzo en el sótano. Café de verdad gotea en 3 grandes urnas. Mesas que ceden bajo el peso de la comida. Pan blanco y pumpernickel, mantequilla y mermelada, jamón y roast beef, ensalada de patatas, estilo alemán, ensalada de col, 3 tipos de pastel. La señora Hoffmann le cuenta a Metzger sobre su familia. Mi abuelo se fue porque no había futuro en Alemania, solo guerras y hambre. Aquí encontramos paz. Mi padre nunca tuvo un arma. Mi marido nunca tuvo un arma. Mis hijos. Hace una pausa. Mis hijos tienen armas ahora, pero eligieron para América, no para un rey, un Kaiser o un Führer. Metzger escribe esa noche. Todo lo que nos dijeron estaba al revés. Los alemanes que se fueron encontraron el paraíso. Nosotros, los que nos quedamos, encontramos el infierno. Ellos conservaron lo bueno de ser alemán, la ética de trabajo, la artesanía, la música.
la comida. Desecharon lo que era veneno, el militarismo, la obediencia, el odio. Agosto de 1944, temporada de cosecha en el medio oeste americano. 30.000 prisioneros de guerra alemanes trabajan en granjas de teutoamericanos. La ironía es abrumadora. Schmitz vigilando Schmitz, Millers alimentando Müllers, Wagner supervisando Wagners, los mismos nombres a ambos lados de la alambrada, excepto que un lado eligió la democracia y el otro eligió la dictadura. Hans Bauer trabaja para Emil Bauer, sin relación en Nebraska. Emil posee 1.100 acres de maíz. Su tatarabuelo dejó Sajonia con nada más que manos fuertes y la voluntad de trabajar. La maquinaria es una revelación. Tractores John Deere que hacen el trabajo de 50 hombres. Cosechadoras International Harvester que pueden limpiar un campo en horas, no semanas. Recogedoras de maíz mecanizadas que despojan las mazorcas más rápido de lo que las manos humanas pueden seguir. Sistemas de ordeño automatizados que procesan cientos de galones. En Alemania, le dice Hans a Emil, todavía cosechamos con guadañas. Algunos pueblos todavía usan bueyes. Nosotros también, responde Emil. Hace 45 años. Pero aquí el progreso es rentable. En Alemania, la tradición es ley. Los 3 hijos de Emil están uniformados. 1 en Europa, 2 en el Pacífico. Sus fotos reposan en la repisa de la chimenea en uniformes de gala. Se ofrecieron como voluntarios, dice Emil, el día después de Pearl Harbor. No esperaron el reclutamiento. Para luchar contra Alemania, para luchar contra la tiranía. Hay una diferencia. Emil le muestra a Hans cartas de su hijo en Europa, censuradas pero legibles. El hijo está con el tercer ejército de Patton, avanzando por Francia matando alemanes. ¿Duele?, pregunta Hans. ¿Su hijo alemán matando alemanes? ¿Mi hijo americano?, corrige Emil. Y sí, pero dolería más si los nazis ganaran. Mi abuelo dejó Alemania para escapar de hombres como Hitler. Resulta que Hitler nos siguió hasta aquí de todos modos, así que lo terminaremos aquí. 3 de septiembre de 1944. Fort McCoy, Wisconsin. Un prisionero llamado Friedrich Weber se niega a trabajar. Le grita al granjero Johann Weber: traidor racial, abandonaste a tu pueblo, contaminaste tu sangre con mestizos. Miller, cuya familia dejó Hesse en 1849, deja su café. Tiene 62 años, construido como el granero que levantó con sus propias manos. Con un alemán acentuado, lento y deliberado, responde: mi abuelo se fue porque los alemanes se morían de hambre. Aquí alimento a samamericanos, alemanes, ingleses, polacos, irlandeses incluso. Hace una pausa. Idiotas como tú. La granja de Miller produce 55.000 galones de leche por año, 12.000 bushels de maíz, 550 cerdos. Emplea a 7 personas a tiempo completo. Posee 3 coches, una camioneta, un tractor. Su hija está en la universidad estudiando medicina. Su hijo diseña bombarderos para Boeing. Tu Führer te prometió todo esto, continúa Miller, pero tenías que robarlo de otros. Nosotros solo trabajamos por ello. Nos tomó 3 generaciones. ¡No! Se requirió ningún robo. El comandante del campamento transfiere a Friedrich a otra granja, la granja de los Schmidt, otro nombre alemán, otro americano exitoso, otra grieta en la cosmovisión nazi. Octubre de 1944. Cartas a casa. El prisionero Kurt Wagner le escribe a su madre en el Hamburgo bombardeado: madre, trabajo para una familia llamada Wagner, sin relación. Dejaron Württemberg en 1853. Tienen luces eléctricas en cada habitación, agua, corriente, fría y caliente. Una máquina que mantiene la comida fría. La llaman Frigid Air. Su granero se calienta en invierno para los animales. Sus vacas viven mejor que nosotros. Su hijo, Karl Wagner, es capitán en el ejército americano. Podría estar bombardeando Hamburgo ahora mismo. Podría estar bombardeándote a ti mientras escribo esto, y sus padres están orgullosos de él. Tienen una fotografía de su abuelo tomada en 1853, antes de que dejara Alemania. Estaba en los huesos, un esqueleto andante. Ahora sus descendientes están gordos, realmente gordos por tanta comida. Ya no entiendo nada. Éramos la raza superior. Ellos eran los cobardes que huyeron, pero aquí son los amos, y nosotros somos los prisioneros. Los censores militares americanos permiten que la carta pase. Quieren que estas cartas lleguen a Alemania. Cada una es una pequeña bomba lanzada sobre
La ideología nazi. Noviembre de 1944. Día de Acción de Gracias. Prisioneros de guerra en toda América experimentan su primer día de Acción de Gracias. Las familias teutoamericanas los invitan a cenar. Es surrealista. Enemigos y primos en la misma mesa. En Kansas, la familia Kruger, originalmente Kruger, sirve pavo al prisionero Heinrich Kruger, en realidad pariente, primos terceros. El Kruger americano se fue en 1870. El tatarabuelo de Heinrich se quedó. Los Kruger americanos poseen 850 acres de trigo, un elevador de grano, acciones en un ferrocarril. El Kruger alemán no posee nada. Su apartamento es escombros. Su ciudad es ceniza. Podríamos haber sido ustedes, dice el Kruger americano. Si el tatarabuelo se hubiera quedado, podríamos estar sentados en sus ruinas en lugar de nuestra abundancia. 24 de diciembre de 1944. Nochebuena en toda América. Miles de iglesias teutoamericanas abren sus puertas a prisioneros de guerra alemanes. Desde Pensilvania hasta Texas, desde Wisconsin hasta Missouri, los enemigos adoran juntos. Cantan Stille Nacht, Noche de Paz, escrita en Austria, traducida al inglés, ahora cantada en ambos idiomas simultáneamente. Prisioneros de guerra alemanes y teutoamericanos, sus voces fusionándose. En Fredericksburg, Texas, fundada por alemanes en 1846, los prisioneros cenan en Nochebuena con familias teutoamericanas. La ironía es aguda. Fredericksburg fue nombrada en honor al príncipe Federico de Prusia. Estos tejanos alemanes rechazaron Prusia, pero conservaron el nombre, rechazaron la autoridad, pero conservaron la cultura. El menú es esquizofrénico, ganso asado como en casa, chucrut como en casa, pan de centeno como en casa, pero también arándanos, americanos, batatas con malvaviscos, incomprensiblemente americano, pastel de DC, nuez, tejano, de principio a fin. El prisionero Heinrich Roth se sienta a la mesa de los Hoffmann, 3 hijos de los Hoffmann uniformados. Sus fotos miran desde la repisa, 1 en el Pacífico, 2 en Europa, todos matando por América. La señora Hoffmann sirve terceras, cuartas raciones, obliga a comer como una abuela judía. Come, come, dice en alemán. Estás demasiado delgado. En Alemania no hay primeras raciones. El ración oficial es de 1200 calorías. Aquí, una comida excede la ración de una semana. ¿Por qué se fue su familia de Alemania?, pregunta Roth entre bocados. Para ser libre, dice simplemente, libre para tener éxito, libre para fracasar, libre para que nos dejaran en paz. Enero de 1945, las matemáticas se vuelven innegables. Los teutoamericanos representan el 15% de la población de EE. 23 millones de personas. Contribuyen con el 20% de los soldados americanos. 1 de cada 5 americanos que matan alemanes es de ascendencia alemana. Dwight Eisenhower, ascendencia alemana, comanda todas las fuerzas aliadas. Su apellido era Eisenhower antes de la anglicización. Chester Nimitz, ascendencia alemana, comanda la flota del Pacífico. Su abuelo dejó Alemania para evitar el servicio militar. Ahora su nieto comanda la fuerza naval más grande de la historia humana. Henry Kaiser, ascendencia alemana, construye buques Liberty en 4 días. 4 días desde la quilla hasta el lanzamiento. Los U-boats alemanes no pueden hundirlos lo suficientemente rápido. Boeing, fundado por Wilhelm Boeing, construye fortalezas voladoras B-17. Los aviones que convierten ciudades alemanas en polvo fueron diseñados por un alemán. La compañía Hershey, fundada por teutoamericanos de Pensilvania, fabrica barras de chocolate para soldados americanos. Barras de ración de 2.000 millones de ellas. Alemanes que luchan a base de sopa de nabo se enfrentan a americanos. Impulsados por chocolate teutoamericano. Febrero de 1945. Campamento Stark, Nuevo Hampshire. El prisionero Joachim Fischer ve un noticiero. Propaganda americana, pero diferente de Goebbels. Muestra Detroit, la planta de Fort River Rouge. Un coche terminado sale de la línea cada 50 segundos. Cada 50 segundos. El narrador menciona casualmente que la fuerza laboral de Ford es 30% teutoamericana. Los capataces tienen nombres como Zimmerman y Eisenhower y Schneider.
Construyen las camionetas que abastecen a los ejércitos que destruyen la Wehrmacht. Fischer escribe: creíamos que estábamos atacando una nación mestiza, pero los mestizos somos nosotros, alemanes que se mezclaron con irlandeses, italianos, polacos y judíos, y son más fuertes por ello. Nosotros mantuvimos nuestra sangre pura y nos debilitamos. Ellos mezclaron la suya y se hicieron poderosos. Marzo de 1945. Las noticias llegan a los campamentos. El Rin ha sido cruzado. El Ruhr está rodeado. Ciudades alemanas caen diariamente. Los prisioneros escuchan la radio americana libre de propaganda. Walter Winchell, Edward Murrow, diciendo la verdad sobre el colapso de Alemania. En la granja de los Becker, en Iowa, el prisionero Ludwig Hoffmann ayuda con la siembra de primavera. Los Becker están plantando 1.100 acres de maíz. Solo la semilla cuesta más de lo que la mayoría de los alemanes verán en toda una vida. ¿Qué hará después de la guerra?, pregunta Becker. Si queda algo, responde Hoffmann. Reconstruir. Podrías quedarte, dice Becker. Solicitar la inmigración. Muchos prisioneros de guerra planean hacerlo. Es cierto. Miles de prisioneros de guerra se están enamorando de América. No románticamente, sino prácticamente. Ven lo que Alemania podría haber sido, lo que los alemanes pueden lograr con democracia, libertad y paz. Abril de 1945, Roosevelt muere. Hitler vive. El universo parece invertido. Prisioneros de guerra alemanes se ponen firmes mientras las banderas americanas ondean a media asta. Saludan al hombre que su Führer llamó el amante de los judíos paralítico. Los guardias teutoamericanos lloran abiertamente. Estos descendientes de Baviera, Prusia y Sajonia lloran a un presidente americano como a un padre. 2 semanas después, los campamentos estallan con noticias imposibles. Hitler está muerto. En los barracones, las discusiones se desatan. Suicidio o asesinato, héroe o cobarde. Pero en las granjas teutoamericanas no hay debate. Buen viaje, dice el granjero Patrick O'Connell. Debería haber pasado en 1933. Habría ahorrado problemas a todo el mundo. 8 de mayo de 1945. Día de la victoria en Europa. Los prisioneros de guerra alemanes ya no son prisioneros de una nación en guerra con Alemania. Son prisioneros de una nación que reconstruirá Alemania. En las granjas teutoamericanas de todo el Medio Oeste, las escenas son surrealistas. Los Schmidt celebran la derrota de Alemania. Los Müller brindan por la rendición de Alemania. Los Hoffmann agradecen a Dios que Alemania perdiera. El prisionero Wilhelm Weiss le pregunta a su anfitrión, el granjero Johann Weber, ¿cómo puedes celebrar la derrota de tu propia gente? Los alemanes no son mi gente, responde Weber. Los americanos son mi gente. Algunos de ellos se llaman Schmidt. Verano de 1945, la reeducación comienza en serio. A los prisioneros se les muestran imágenes de campos de concentración, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. Muchos se niegan a creer, afirman que son trucos de Hollywood, pero los teutoamericanos creen que reconocen los lugares. Algunos tienen parientes que murieron allí. En Wisconsin, el granjero Miller le dice al prisionero Friedrich: mi primo escribió desde Múnich en 1938. Dijo que estaban pasando cosas terribles. Intentamos traerlo aquí. El Departamento de Estado dijo que no. Desapareció en 1941. Ahora sé dónde. Los teutoamericanos se convierten en el puente. Se les confía porque son alemanes. Se les cree porque tienen éxito. Son la prueba de que los alemanes pueden prosperar sin fascismo. Septiembre de 1945, Japón se rinde. La guerra ha terminado, pero 300.000 prisioneros de guerra alemanes permanecen en América. La escasez de mano de obra los mantiene aquí. Continúan trabajando en granjas, construyendo carreteras, cosechando cultivos. La granja de los O'Connell en Iowa. Eric Brenner ha estado aquí 17 meses. Ha ganado 18 kilos, ha aprendido a conducir un tractor, ha descubierto el helado, ha leído la Constitución americana en traducción alemana. Los 3 hijos de Patrick O'Connell regresan de la guerra. Uno le falta la mano izquierda, pero está vivo. Se dan la mano con Brenner, enemigos convertidos, trabajadores convertidos, casi amigos. Sin resentimientos, dice el hijo mayor. Ustedes hicieron su deber. Nosotros hicimos el nuestro. El nuestro ganó. Comienza la repatriación. Los barcos llegan para llevar a los prisioneros a casa. ¿Pero a qué casa? Dresde es ceniza. Hamburgo es escombros.
Berlín está dividida. Los prisioneros han estado comiendo 3.500 calorías diarias. Sus familias sobreviven con 1.200. Eric Brenner sube a un buque Liberty. En su bolso, barras de chocolate de la señora O'Connell, cigarrillos de Patrick, una carta de recomendación por si alguna vez regresa. El 20% de los prisioneros lo hará. Bremerhaven, abril de 1946. Brenner regresa a una Alemania que no existe. Su ciudad natal está en la zona soviética. Su familia huyó al oeste sin nada. Los encuentra en un campamento de refugiados en las afueras de Frankfurt. Su madre no lo reconoce. Está demasiado gordo, demasiado sano. Sus mejillas tienen color. Sus ojos no están hundidos. Cuenta a su hermano sobre los O'Connell, sobre sus 650 acres, su electricidad, su abundancia, sus nombres irlandeses y corazones americanos. Mentiras, dice su hermano. Propaganda. ¿No? Dice Brenner. Saca una fotografía. Él y Patrick O'Connell junto a un tractor International Harvester. Los campos de Iowa se extienden infinitamente detrás de ellos, verdes y dorados e infinitos. Su hermano mira fijamente, estudia, finalmente habla. Nuestro primo Liam emigró a América en 1925. Padre lo llamó cobarde, traidor. Tal vez, dice Brenner, mirando los escombros que eran Frankfurt. Él fue el inteligente. Las repercusiones se extienden por la sociedad alemana. De los 378.000 prisioneros de guerra alemanes retenidos en América, miles regresan como hombres cambiados. Han visto el arsenal de la democracia. Más importante aún, han visto la democracia misma, funcionando, prosperando, creando abundancia del polvo de la pradera. Se convierten en alcaldes, maestros, políticos. Cuando llega el Plan Marshall, entienden por qué América puede permitírselo. Han visto las granjas, las fábricas, la producción infinita. Para 1950, Alemania Occidental adopta una constitución inspirada en la americana. El milagro económico, el Wirtschaftswunder, comienza. Muchos de sus arquitectos son exprisioneros de guerra, que aprendieron inglés en 1900. Campamentos americanos, que vieron carreteras americanas y dijeron, necesitamos autobahns, que recordaron supermercados americanos y crearon supermercados alemanes. Klaus Richter, que trabajó en Texas, se convierte en asesor agrícola. Introduce métodos agrícolas americanos, mecanización, fertilizantes, rotación de cultivos aprendida en la granja de los Becker. Wilhelm Weiss, que recogía manzanas en Pensilvania, inicia un negocio de importación, trayendo productos americanos a Alemania, introduciendo a los alemanes a la abundancia que conoció en cautiverio. Eric Brenner regresa a Iowa en 1956 legalmente con papeles de inmigración. Los O'Connell lo patrocinan. Trabaja en su granja, ahorra dinero, compra su propia tierra, 50 acres. No mucho para los estándares de Iowa, un paraíso según los estándares alemanes. Se casa con una maestra de Cedar Rapids, Maeve O'Connell, una teuto-irlandesa de tercera generación. Sus hijos se llaman Sean y Bridget, nombres americanos. Hablan inglés. A veces en la iglesia luterana, Brenner se encuentra con otros exprisioneros de guerra. Comparten un conocimiento secreto. Vieron América antes que la mayoría de los alemanes. Aprendieron la lección más difícil de todas. Los alemanes que abandonaron la patria en realidad se habían salvado. Los cobardes eran los héroes. Los traidores eran los sabios. Los que huyeron se convirtieron en los ganadores. Y al salvarse a sí mismos, habían ayudado a destruir la misma ideología que los llamaba traidores. Cada B-17 construido por Boeing, antes Boeing. Cada barco Liberty votado por Kaiser. Cada tanque que cruzó el Rin. Cada lata de raciones con chocolate Hershey. Nombres alemanes, corazones americanos, almas democráticas. Los O'Connell, los Müller, los Hoffman, los Schmidt. Habían ganado antes de que la guerra siquiera comenzara. Habían elegido correctamente en 1820, en 1848, en 1869, en 1890. Habían elegido América. Y América, en su extraña alquimia democrática, los había transformado de los marginados de Alemania en los defensores de la democracia, de refugiados a vencedores, de los abandonados a los abundantes. La ironía final era completa. Los prisioneros de guerra alemanes, los guerreros de la raza superior, aprendieron la democracia de von Ominda.
los descendientes de los débiles de Alemania, los agricultores que huyeron en lugar de luchar, que eligieron la paz sobre la gloria, que escogieron la prosperidad sobre la pureza. Eligieron mejor, y eso hizo toda la diferencia.